Buenas tardes, amigos. Quería hablarles en esta oportunidad de las propuestas en materia tributaria que ha lanzado el gobierno del señor Pedro Castillo por intermedio de su ministro Pedro Franque. Quiero hablar de dos temas puntuales en materia tributaria. El primero de ellos es la subida de impuestos a aquellas personas que ganen más de 300.000 soles anuales y el tema de estas plataformas de películas, de deportes, a que tributen, ¿no? Porque no vienen tributando en nuestro país, a pesar de que esta televisión mediante streaming está desplazando prácticamente al sistema de cable, ¿no? Y en algún momento lo va a llegar pues a desplazar totalmente. Esta reforma tributaria afectaría en un primer plano a aquellas personas que ganan 300.000 soles anuales. Aquellos que ganan 300.000 soles anuales evidentemente no son pobres y son los menos, ¿no? En países altamente desarrollados con una educación y salud superior a la nuestra, llámese Finlandia, Suecia, Dinamarca, los países escandinavos, algunos llegan a pagar hasta el 50% de impuesto a la renta, es decir, impuestos a las ganancias, y nadie le dice que son comunistas o que son de izquierdas. Evidentemente, en materia económica, quien más gana, más debe tributar, y eso es evidente. En cuanto a las plataformas de streaming que van a este impuesto, va a significar que los montos que les cobran a los usuarios suben, es probablemente porque el empresariado en materia tributaria siempre lo imputa el impuesto al que recibe el servicio, o sea, al cliente. Quizás suceda, existe una gran competencia hoy en el tema del streaming, pero es importante que tributen porque las ganancias de estas empresas son enormes, son muy grandes. Por ejemplo, Finlandia, que es un país que según todos los ratios de información sobre educación, es el país que mejor educación del mundo tiene. Por ejemplo, no existe educación privada, la educación es totalmente pública y nadie dice pues que los finlandeses son comunistas y son uno de los países con mayor libertad económica para emprender negocios y con que muy rápidamente uno puede emprender un pequeño negocio o un negocio. Son países que si bien no son socialistas, ni mucho menos comunistas, sí tienen una alta tributación, pero tienen un gran servicio que presta el Estado a sus ciudadanos. O sea, el Estado se basa en dos cosas básicamente. Se basa en educación y en salud. Y tiene esos altos estándares, tanto educativos como sanitarios, por el tema de los impuestos que pagan las empresas, y allá nadie chista. Lo que pasa aquí es que hay oposición, evidentemente, de un gran grupo o sector económico, que ante sus pingues ganancias que han tenido y siguen teniendo, ¿no? Simplemente no quieren pagar más impuestos. Porque son los reales beneficiados con este sistema económico que ha sido implantado hace 30 años. Señores, no nos mienten, o sea, la Constitución del 93 va a cumplir 30 años. Y en 30 años no nos hemos convertido en Alemania, en Japón, mucho menos en Corea o en Indonesia. El sueldo mínimo de este país es menor al de Bolivia, si lo medimos por el tema de la dolarización del sueldo mínimo. O sea, es menor al de Bolivia. No digamos nada de Chile, que Chile es lo que es gracias al cobre. Curioso, en el año 71, 72, Allende nacionalizó el cobre. Se creó la famosa empresa Codelco, que es una empresa estatal que maneja, después de algunas privatizaciones, porque antes manejaba todo el cobre, casi el 30% de la producción del cobre de Chile. Un porcentaje de esto se va a alimentar a las Fuerzas Armadas. Por eso es que Chile hoy tiene pues un aparato militar muy superior al peruano o al argentino, gracias a la nacionalización del cobre que hizo Allende, curiosamente, ¿no? Porque ¿qué otra cosa exporta Chile? Flores,
algunas verduras, algunos servicios, algunos minerales, pero básicamente Chile vive del cobre. Entonces, implantar nuevos impuestos son necesarios. Algunos habrían que tener mayor estudio, por ejemplo, por el impuesto del 10% de renta de primera y segunda categoría, que son aquellos que alquilan inmuebles o venden inmuebles, ¿no? O reciben dividendos de sus participaciones o de sus acciones. Quizás habría que hacer la diferenciación ahí, porque una persona pobre no tiene acciones, entonces no tiene utilidades, no tiene dividendos de esa participación. Si bien es cierto, habría que tratar de equiparar los montos impositivos y no haber ninguna dispersión, no haber dispersiones en cuanto al porcentaje de lo que se pagan por impuesto a la renta, creemos que ahí sí el gobierno debe tener una mayor reflexión, un mayor debate, porque hay personas que alquilan sus departamentos, sus casas, su única vivienda o tienen dos viviendas. Entonces, si bien le produce una rentabilidad pero es pequeña, grabarlo con un 10% ahí sí quizás motivaría que exista una mayor evasión tributaria, ¿no? De la que ya existe. Entonces ahí sí que habría que reflexionar un poco sobre ese tema. Pero en cuanto al impuesto a la renta, quien más tributa, más debe pagar, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Acá nos mienten los grupos económicos que financian a muchos congresistas, a Renovación Popular, que el señor López Aliaga, que debe millones de impuestos y no lo paga, ¿no? El fujimorismo, que siempre ha estado pues del lado del gran empresario y darle las facilidades, que dicen que fue el gran desarrollo, el motor del desarrollo macroeconómico, que es una falsedad. O sea, después del desastre de García no podíamos caer peor. Y obviamente si yo vendo la joya de la corona a las empresas públicas voy a crecer, pero si yo analizo todo el diseño de Fujimori, en los 3 últimos años hubo recesión y el poder adquisitivo del peruano no mejoró. Las grandes empresas sí, tenemos celulares, tenemos cables, pues tenemos la telefonía más cara de Sudamérica, ¿no? Entonces, una reforma tributaria es necesaria. Tenemos que implantar en la mentalidad de los peruanos que el pago de los impuestos debe retribuir en mejorar los servicios que brinda el Estado. Lamentablemente nuestros gobernantes, hay que decirlos, se los han hurtado en muchos casos, han sido ineficientes en su ejecución del gasto. Algunos se lanzan a la política para vivir de los fondos públicos. Falla la Contraloría, fallan las SOAS y falla la Fiscalía. Y ese es el gran problema de este país. El gran problema del Perú no es izquierda-derecha, es la corrupción. Porque nuestros políticos no hemos tenido una clase dirigente que piense en la grandeza del país, como la tuvieron los estadounidenses con el famoso Destino Manifiesto, o los chilenos con Portales, ¿no? De dominar el Pacífico. Entonces, yo creo que hay que debatirlo. No hay que dejarnos por esto de grupúsculos de congresistas solivantados por grandes empresarios que quieren que el status quo se mantenga y tengan el cholo barato y bajas tasas impositivas. Por ejemplo, se paga el 29% de impuesto a la renta, pero ¿cuántas devoluciones se le hace a las mineras? No se le debería hacer ninguna devolución. Absolutamente ninguna. Y una cosa es una empresa extractiva que vive de los minerales, de los hidrocarburos, que constitucionalmente son propiedad del Estado, o sea, de todos, a una empresa que viene a ser una fábrica de zapatos, ¿no? Porque, si bien es cierto el gasto en exploración es grande, a Capicía no le costó un sol, porque eso ya la Chela había descubierto las reservas, pero es distinto. Entonces debe haber una diferenciación impositiva para actividades extractivas y para otro tipo de industria. No hablar de nacionalizaciones y estatizaciones, a pesar de que hay empresas públicas muy exitosas, lo decía Codelco en Chile, en Colombia también, no recuerdo si es Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleo, ¿no? En Estados Unidos sí no existen empresas públicas, es un error que dijo el otro día el congresista Bermejo, no existen. En China hay, creo que, 15.000 empresas públicas. Es más, las mineras que invierten acá en el Perú son empresas del Estado chino, ¿no? Chougan, Hierro Perú, Chinalco, o sea, con una gran participación estatal en actividades extractivas. Entonces, amigos, yo creo que sí. No debemos dejarnos llevar por opiniones de gente interesada,
en que las grandes empresas sigan tributando poco, porque aparentemente, reitero, es el 29%, pero con las devoluciones que se le hacen es menos lo que tributan y sus ganancias son pingües, aunque va a entrar pues hoy aquella ley de Humala sobre la famosa sobreganancia que ya explicaremos en otro video, ¿no? Entonces esto merece un amplio debate, pero no decir a rajatabla como algunos congresistas, no, que es una barbaridad. No, señores, hay que debatirlo. El Perú necesita una reforma tributaria. Y la mejor política y en democracia es debatir con argumentos. No decir es comunismo, es izquierdismo, es radicalismo, porque eso es mentira. Solamente los usan, los llevan como el gorderito, como el gran hermano, la prensa monocorde, para que en las encuestas se refleje nuestro trabajo y la gente se oponga. Más allá de que Castillo tiene muchos errores y una falta de comunicación tremenda, y tiene pues algunos ministros que pasaron, ¿no? La verdad que bastante poco de concertar, de dialogar, poco preparados también en las materias que les incumbían, pero más allá de eso, creo que es una reforma importante que se tiene que debatir. Las empresas deben tributar mejor y sin ningún tipo de exoneración o deducciones tributarias. Muchas gracias.